¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28? Esos son dos versículos muy importantes para poder entender lo que corresponde al hombre. ¿Qué es lo que Dios creó en el hombre y cómo lo creó y a quién creó? Esos dos versículos lo describen muy claramente. Versículo 28 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Debemos hacernos 4 preguntas. ¿Cuál es el punto focal de este versículo y de toda la creación que corresponde al hombre? ¿Cómo empieza el versículo? El versículo empieza: Dios creó. El verbo está unido al sujeto porque el verbo identifica al sujeto. ¿Quién creó qué? ¿Quién es el que creó? Dios es el que creó. Dios es el creador de todas las cosas y es Él quien creó al hombre. Ahora dice: Dios creó al hombre. La palabra hombre que se utiliza aquí es la palabra muy famosa Adam, que significa humanidad. Esta palabra está hablando generalmente, no está hablando del hombre, varón, masculino, sino que está hablando de toda la humanidad. Ahora, cuando dice a imagen suya, la siguiente parte no se refiere al punto focal, sino que el punto focal es Dios quien creó al hombre. Ahora, la siguiente parte sí identifica el punto focal, que es la imagen de Dios. Ahora, la siguiente pregunta es esta: ¿cómo creó al hombre o a la humanidad? Dios creó al hombre a imagen de Dios. Ahora, muchos se traban en esta parte en entender cómo es que Dios creó al hombre a su imagen. Cuando se habla de su imagen, está hablando de la personalidad de Dios. ¿Cómo es Dios? Ahora, no estamos hablando de puntos que no son transmisibles de Dios, como la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad, el ser todopoderoso, el ser totalmente sabio, sino que transmite partes de Dios que son transmisibles. Por ejemplo, la identidad, la personalidad, la emoción, el sentimiento, el tomar decisiones, la sabiduría del hombre. Dios transmite a nosotros partes que son personales de Dios, que demás creaciones no tienen. Por ejemplo, los animales no pueden tomar decisiones por parte de un pensamiento. Por ejemplo, el hombre piensa, imagina, corrobora, medita y luego toma una decisión con respecto a lo meditado. Los animales no. Los animales toman decisiones con respecto a su naturaleza, pero nosotros tomamos decisiones con respecto a lo que Dios hizo en nosotros, porque somos a imagen suya. Ahora, la Biblia también dice que a varón y hembra los creó Dios. Ahora, aquí la palabra varón es muy diferente a la anterior. Ya no se utiliza la palabra Adam, sino la palabra sacar, que es muy diferente. Aquí está hablando de algo muy principal, de algo muy único. Cuando se refiere a varón, está hablando de masculino. Cuando se refiere a hembra, está hablando de femenino. Ahora, aquí estamos hablando de algo muy importante. Dios creó únicamente a varón y a hembra. Ahora, luego dice: los creó. Y luego dice: Dios los bendijo. En el siguiente versículo, Dios los bendijo. No dice Dios bendijo al varón o Dios bendijo a la hembra, sino que Dios los bendijo a ellos, a los dos. Y sigue diciendo: y les dijo: sean fecundos. No le dijo: sé fecundo al hombre, sé fecundo a la mujer, sino que le dijo: sean fecundos a los dos. Tanto al varón como tanto a la hembra tienen la misma dignidad y la misma honra delante de él. Ahora sigue diciendo: multiplíquense. Ese es el punto principal del matrimonio, porque los siguientes versículos en el capítulo 2 habla acerca de ello. Y luego sigue diciendo: llenen la tierra. Es decir, transmitan lo que es la humanidad a toda la tierra. Llenen, multiplíquense y llenen por completo el mundo. Y luego sigue diciendo: y sométanla y ejerzan dominio sobre ella.
tomen dominio, enseñoréense sobre la tierra, porque ustedes van a reflejar la imagen de Dios en toda la tierra. Ahora debemos recordar esto. Cuando Dios dice esto en este pasaje de Génesis, aún no ha caído el hombre en pecado, sino que el hombre era perfecto, sin mancha y sin pecado. Era el hombre, era el Adán perfecto. Y es precisamente por eso que cuando Dios dice, multiplíquense, está diciendo, llenen la tierra de hombres y mujeres que lleven la imagen de Dios. Ahora, cuando el hombre, cuando el ser humano cae en pecado, la imagen de Dios queda dañada, no destruida, sino que queda dañada. Ahora, cuando eso sucede, Dios promete a uno que vendría a redimir al hombre, aquel que destruiría a la serpiente de su cabeza. Ahora, cuando eso sucede, es cuando llega Cristo al mundo, es cuando nosotros creemos en Él y somos transformados a su imagen, a imagen y semejanza del unigénito. Ahora, eso es muy importante para entender, porque Dios no ha terminado el punto principal de lo que es la creación, el ser humano, el mostrar la imagen de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros llevamos esa imagen, la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios sigue cumpliendo ese plan de llevar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el punto principal y el punto final de todo, tanto el Génesis como el Apocalipsis, tanto el fin de todas las cosas, es llevar la gloria de Dios a la tierra, para mostrar gloria, y que el fin de todo sea que Dios sea glorificado. Así que termino este video diciendo esto. ¿Cuál es el punto principal del ser humano? El punto principal es este: glorificar a Dios y gozar de Él por la eternidad. Así que, hermanos, llévense esta palabra en Génesis capítulo 1, que es el fundamento de toda la doctrina de la Biblia. Jóvenes, llénense y empápense de lo que dice Génesis, porque el mundo está plagado de mentiras. Así que mediten en Génesis y lleven la palabra. Dios nos creó a su imagen y semejanza.